Bueno, hoy hablamos de la farmacología de las anemias. ¿Quién ya no vio, no? O se enteró que un familiar o alguien tiene una anemia, o nosotros mismos la decimos como cuando vemos un paciente que está pálido o que no tiene ganas de comer. En general sí son síntomas de anemia, pero no la definen. Entonces, hoy vamos a ver algo más direccionado a la parte farmacológica del tratamiento. Bueno, es la disminución de la masa eritrocitaria y o la concentración de hemoglobina. Entonces se puede dar por una o por otra. ¿Cómo la clasificamos? A través del volumen corpuscular médico. Y ahí la clasificamos como microcística, normocística o macrocística. Eso lo vemos en el laboratorio por los valores de HCM, de DSM, que son los valores del corpuscular y de la hemoglobina. Así que si está aumentado, es macro. Si está disminuido, es micro. Y si está dentro de los rangos, pero sí, la hemoglobina y, o el hematocrito están disminuidos, es normocística. Y ahí la clasificación sirve también para el tratamiento de esa anemia, para saber qué tenés que reponer, pero con lo que tenés que tratar y todo eso. Bueno, la clasificación morfológica se basea principalmente en el volumen corpuscular médico, es el VCM, y la concentración de hemoglobina corpuscular médica, que es el CHCM, lo que decía antes. Entonces, el VCM es el parámetro de hemograma que indica el tamaño promedio de los glóbulos rojos, de los eritrocitos, y se expresa por femolitros. Y la concentración de hemoglobina corpuscular media, son parámetros del hemograma que nos indica la cantidad promedio de hemoglobina. Uno es el tamaño y el otro la cantidad de la hemoglobina contenida en los glóbulos rojos, se expresada en gramos o decilitros, o en porcentaje, perdón. Entonces el valor normal lo podés ver en el laboratorio, es el valor de DCM, es en adultos de 80 a 100, y se puede variar más o menos según el laboratorio, pero en general se toma ese valor. Y el de CHCM es entre 32 y 36, también según el laboratorio. Por eso cada hospital se maneja de una forma, pero más o menos en ese rango. Acá tenemos un cuadrito hermoso para la vida, con las causas más frecuentes, los tipos, el tamaño y el color y concentración, que fue lo que dijimos antes. Entonces, si está disminuida el VCM y el CHCM, vamos a tener una anemia ferropénica o talasémica, y se puede decir clasificada como microcística hipocrómica, porque pierde un poco la coloración y también el tamaño de ese eritrocito. O el tipo normocístico normocrómico, que es lo que dije yo, que está dentro de los valores normales, pero viene bajo el hematocrito y el hemoglobina. Entonces es una anemia por trastornos crónicos, una anemia más por enfermedades renales, por hemorragias, o una anemia hemolítica o aplásica. Entonces va a tener un trastorno más de la parte absortiva de hierro. Y la macrocística, que va a venir con valores de BCM aumentados, y el CHCM normal. Entonces, eso es para la vida médica, y para que ustedes puedan interpretar el valor y el tratamiento, y también el laboratorio del paciente. Ya la macrocística ahí nos dice que es una anemia megaloblástica por déficit de la vitamina B2 o ácido fólico. También se da por las malas absorciones, hipotiroidismo y trastornos de tumores, por ejemplo, en la médula ósea. Bueno, seguimos. Y acá la clasificación fisiopatológica por una respuesta medular, ¿no? Se basa en la capacidad de la médula ósea en producir nuevos eritrocitos, evaluada mediante el índice de producción de reticulocitos. Por ejemplo, las anemias A regenerativas y las regenerativas. Entonces, las regenerativas, la médula ósea responde de la forma adecuada,
pero las causas puede ser que no da abasto, o sea, no puede reponer todo lo que necesita porque, por ejemplo, tiene una pérdida, un sangrado, una hemorragia o distribución aumentada, por ejemplo, las anemias hemolíticas, que es lo que provoca cuando tienes un trastorno a nivel hepático o del vaso. Y las anemias regenerativas en la médula ósea no responden adecuadamente, entonces las causas pueden ser los trastornos de producción, por ejemplo, la anemia ferropénica, megaloblástica, el trastorno crónico o aplasia, o por ahí tumores en la propia médula. Y seguimos. Bueno, los tipos de anemia más específicas son, por ejemplo, la microcística, anemia ferropénica por la deficiencia de hierro. La más común es, o sea, vas a ver una clínica que es, tiene como una paciente tiene mucho prurito, también se da por la baja de la ferritina y la transferrina. Entonces, vos cuando ves un hemograma de un paciente que tiene disminuido y viene dentro de los valores que no están correspondientes, vos tenés que pedir un perfil férrico para terminar y clasificar. Los diagnósticos se complementan, ¿no? Se da por el perfil férrico, que ahí vas a ver la ferritina y la transferrina, que son sustancias o enzimas que cargan el hierro y lo llevan en la sangre hasta que produzcan el eritrocito. Las talasémicas, por ejemplo, son trastornos hereditarios de la síntesis de cadena de globina, entonces hay un problema en la síntesis de la globina, que es a donde se va a alojar el hierro. La anemia sideroblástica, que es un trastorno de la síntesis del grupo M, también tiene una mala producción de ese grupo y entonces no agarra el hierro y no se puede transportar el hierro en el eritrocito, tampoco oxígeno y todos los demás. La anemia macrocística, que sería el segundo tipo, o megaloblástica, que ahí sí es el déficit de vitamina B12 y ácido fólico. Las causas son anemias perniciosas o mala absorción, como dije antes. Perdón. Síntomas neurológicos asociados como el déficit de ácido fólico. Y también, por ejemplo, dietas muy extremas, alcoholismo, fármacos, porque impiden o inhiben la absorción de esas vitaminas o esos compuestos que sirven para también la producción del eritrocito y también llevar la hemoglobina y el oxígeno a la sangre. La anemia neumocística o el de trastornos crónicos, la segunda más frecuente, relacionada con las enfermedades crónicas, por ejemplo, con la ferritina normal o aumentada, mediada por la empiricina, que es también una proteína. Entonces son anemias que se dan por la parte más hemolítica, la destrucción es aumentada de los glóbulos rojos. Entonces pueden ser clasificadas como intracorpusculares o extracorpusculares. Nada, son las extras, por ejemplo, son autoinmunes y las intracorpusculares son de trastornos de la membrana y no se puede retener el eritrocito, entonces se rompe. Y ahora vamos por el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico, después que ya la clasificamos, ya vimos sus causas, vamos por el diagnóstico, sería una buena historia clínica, una exploración física, que ahí vemos los síntomas que yo dije antes, que es común que nosotros vemos una persona pálida, le decimos, está reanémica. La paciente también viene con disnea, con astenia, no solo eso, también viene con malestar general, puede provocar náuseas, también ictericia, la esplenomegalia, que es la parte de la anemia hemolítica que nosotros vimos, que se rompe los glóbulos rojos y no se hace la recaptación otra vez de hierro y también el reciclado, ¿no?, de ese eritrocito. Las pruebas de laboratorio que se puede pedir son principalmente un hemograma completo y los índices de eritrocitario, ¿no? Y obviamente es un hemograma completo.
Se puede pedir también pruebas para reticulocitos, para ver la producción de los reticulocitos en médula ósea. Un frote de sangre periférica que también es muy efectivo, porque ahí se hace el contagio y también ve la morfología. Y las pruebas más específicas, como yo dije, para mí que es fundamental también cuando vos sospechás o ya tenés casi un diagnóstico clínico, ¿no? Cerrado, ya lo descartás o ya lo cerrás, terminás de cerrar con el perfil hierro, perdón. La ferritina, la siderina, la transferrina, puedes pedir B12, puedes pedir folato, la prueba de Coombs también, que es muy utilizada en caso de una hemólisis, si vos sospechás si el paciente ya ahí viene con ictericia o con dolor en palpación del hipocondrio izquierdo, donde está el vaso, o por ahí vino con una ecografía que tiene una esplenomegalia, vos ya podés ir pidiendo todo eso para que te cierre el diagnóstico. Bueno, los cuerpos de Jolly-Jolly son exclusiones eritrocitarias, entonces por ahí ves vos más la morfología de esos eritrocitos, ¿no? Si están redondeados, si son densos, si son basófilos, a la prueba del laboratorio. Y ahí la tinción que se hace con azul púrpura y se encuentra en el citoplasma de eritrocitos. Entonces puede ver esos cuerpos y ahí te da un diagnóstico. La composición son restos de núcleos de ADN también que no fueron expulsados del eritroblasto durante su maduración. Entonces ahí vemos también el caso de la anemia hemolítica. Tamaños generalmente son únicos y pequeños. El significado fisiológico sería más para la función del vaso, de limpiar esos glóbulos rojos que son viejos, con su vida media aumentada, entonces pasan por el vaso para reciclarse, y cuando vos tenés alguna disfunción del vaso, una esplenomegalia o lo que sea, o se rompió el vaso por un accidente automovilístico que es muy común, vos tenés esos trastornos anémicos. Nada, te obliga a investigar si el paciente ha sido esplenectomizado, en el caso, por ejemplo, que el paciente tiene un shock en el auto o lo que sea, ¿no? Un accidente, y pierde el vaso, se saca el vaso y el paciente quiere sin esa función. Entonces, por ahí puede hacerse trastorno de anemias crónicas. O si tiene una enfermedad subyacente que está dañada la función esplénica, como las hemoglobinopatías. Bueno, la definición de anemia ya la vimos, que es disminución de la masa de los glóbulos rojos o de la concentración de la hemoglobina por debajo de los límites normales para edad, sexo y altitud. Esos también hay que tener en cuenta la altitud porque hay más producción en la altitud, entonces se hace hay que tener en cuenta eso porque va a salir alterado el laboratorio. Una función clave sería la anemia que resulta en una disminución de la capacidad del transporte de oxígeno a los tejidos, provocando una hipoxia tisular. Los parámetros laboratorios es, como dijimos antes, la hemoglobina, el hematocrito y el número de eritrocitos como criterio diagnóstico. Todos los demás estudios que nosotros vimos para que cerremos el diagnóstico y podemos clasificar bien y tratar esa anemia. Bueno, el enfoque farmacológico es el tratamiento depende de la causa, y los fármacos que buscamos responder los déficits y estimular la producción de esos glóbulos rojos si es posible o necesario. El fármaco antianémico sería un suplemento de hierro, sería un ácido fólico, la vitamina B12, la eritropoyetina y derivados casos si tiene una función renal alterada, o sea, una falla renal. Otros factores de crecimiento hematopoyéticos, por ejemplo, tumores, y las transfusiones sanguíneas que también ayudan a reponer esa pérdida, por ejemplo, en una hemorragia, una anemia muy crónica y muy marcada, se puede hacer transfusiones para ayudar a reponer esas pérdidas. Farmacología de la anemia ferropénica es causada por el déficit de hierro principalmente. Entonces se da sales ferrosas, por ejemplo el sulfato ferroso, el gluconato ferroso. El mecanismo es suplementar, entonces se da por vía oral para ayudar a la síntesis de hemoglobina. La administración, como dije, es oral, en ayunas o parenteral en caso de mala absorción o intolerancia, o si el paciente tiene algún comprometimiento que no puede utilizarse como vía oral. Los efectos adversos provocan muchas náuseas,
puede provocar estreñimiento y heces oscuras. Es normal, pero no sé, en casos de hemorragias queda medio ahí el diagnóstico porque hay que descartarlo. Tanto la hemorragia, por ejemplo, una hemorragia digestiva alta o una hemorragia digestiva baja, y también provoca heces oscuras o melénicas, y el tratamiento por hierro también lo provoca. Entonces, es un diagnóstico medio complicado ahí de hacérselo, pero es un diagnóstico diferencial también. Entonces hay que tener en cuenta el tratamiento y la causa de que vino el paciente. La farmacodinámica del hierro se centra se centra en cómo interactúa en el organismo para corregir esa deficiencia. Entonces, el mecanismo de acción del hierro es oral o parenteral, actúa como un sustrato esencial para la síntesis de la hemoglobina. Y el hierro es incorporado en anillos de protoporfirina para formar el grupo hemo. Entonces, de ahí va a cargar el hierro y poder agregar todo lo que es oxígeno y el glóbulo rojo. Bueno, ahí es una imagen hermosa de cómo viene constituida la hemoglobina y que se queda dentro de nuestro glóbulo rojo. Entonces tiene esos puentes, son uniones fuertes para que tengamos cargar el oxígeno y se puede agregar a esas cadenas de hierro B2 y B1, perdón, las cadenas beta 2, beta 1, alfa 2 y alfa 1 y las que tienen la hemoglobina juntas. Entonces son uniones muy fuertes para que se pueda cargar el oxígeno en esas uniones. La absorción es vía oral. El sitio principalmente es el duodeno y el jejunum superior, entonces es ahí a donde se va a absorber la mayor concentración de hierro. La forma química, se absorbe el hierro ferroso, no el férrico, entonces tiene que estar en esa composición, después adentro de la célula se va a descomponer y se ingiere la forma férrica, y ahí se descompone y se absorbe la forma ferrosa. Debe ser reducido en el borde del cepillo intestinal, facilitando por la vitamina C, que es el ácido fólico. Eso es importante porque se dice, ay, toman con jugo de naranja. Es efectivo, bueno, está discutido, pero ahora las presentaciones de hierro con vitamina B2 y ácido fólico, si es el caso, ya viene con el ácido, la vitamina C, el ácido ascórbico, que ayuda a esa mejor absorción. Entonces, repito, viene de forma férrica y se absorbe de forma ferrosa. La regulación clave es la hepcidina, que la absorción es estrictamente controlada por esa proteína producida por el hígado. Entonces, si tengo una falla hepática, por ahí me doy cuenta que la absorción de ese fármaco no va a estar bien hecha por el déficit de la proteína esta. Es encargada por degradar la ferroportina, que es el canal de salida del hierro en los eritrocitos. La anemia ferropénica, los niveles de hemopitecina están bajos, que permite una máxima absorción. Entonces, lo que ayuda es absorber, pero si tengo falla hepática, el hierro no va a absorber bien, o sea, no va a ser transportado bien a las células, entonces por ahí puedo tener anemias. La distribución y transporte, una vez absorbido, es el ferroso, la forma ferrosa, pasa a la sangre y se convierte inmediatamente en ferro y se une a la proteína de transporte transferrina. La transferrina transportada el hierro a la médula ósea para la eritropoyesis en el hígado y en el vaso para su almacenamiento para el posterior utilización. Bueno, entonces el metabolismo o el uso y almacenamiento se da la mayor parte en el hierro, el 70%, es utilizado por precursores eritroides, que es para sintetizar la hemoglobina. Entonces se almacena de forma como ferritina y la hemosiderina. Se recicla cuando un glóbulo rojo, por ejemplo, se muere, el hierro, para que no se pierda, se lo recicla, se lo absorbe otra vez a través de los macrófagos en el vaso y en el hígado. Y ahí se devuelve después a la transferrina, que es la enzima que se va a encargar de agregar el hierro.
A la eliminación y excreción del hierro es muy limitada y no es regulada activamente, pero se pierde a través de la piel de los intestinos y también por las heces y orina y sudor. Bueno, también me olvidé decir que las mujeres menstruan, entonces ese hierro también es perdido por esas eh, pérdida de sangre, por eso es más común que las mujeres tengan anemias, también porque tienen pérdidas de sangre recurrentes a cada ciclo menstrual. Bueno, ahí está la síntesis, perdón, el cuadrito del sistema que puede estar afectado, es muy importante para la vida y cómo lo vamos a administrar, ¿no? Tengan en cuenta porque más nada menos que los efectos adversos, que son muy importantes. Las náuseas, los vómitos, el dolor abdominal, puede provocar cólicos también, estreñimiento, diarreas, que son, o sea, menos frecuentes. Y las heces, como yo lo comenté antes, si es bucal, son manchas en los dientes, que se puede, pacientes que tienen un uso más crónico, ¿no? de hierro. Las interacciones farmacológicas es la disminución de la absorción. Por ejemplo, si vos le administras junto con esos fármacos, con la levotiroxina, levo, levodopa y biofosfonatos, porque van por el mismo camino que el hierro en la absorción del intestino. Tiene que hacer un espacio de 2 horas para que se absorba uno y después el otro. El parenteral o intravenoso, el efecto adverso más de las reacciones alérgicas, por eso se administra junto con antialérgicos o post administración del hierro. Puede ser, durante la infusión puede provocar un sabor metálico en la boca, náuseas y vómitos es muy común. Y el local es el dolor e irritación en el sitio, porque son muy irritantes, como por ejemplo el potasio también para las venas, entonces pueden provocar flebitis o tromboflebitis. Hay que tener mucho cuidado con esa administración, principalmente el paciente que está muy debilitado, es muy añoso. La toxicidad aguda por sobredosis es una emergencia, entonces puede ser más que nada mortal en los niños menores de 6 años, porque no tiene tanto el sistema digestivo bien desarrollado, están en desarrollo, y el sistema inmune también, entonces es más común en las reacciones en ellos por sobredosis, ¿no? El hierro es corrosivo para la mucosa gastrointestinal y tóxico a nivel celular. Ese manejo se va a dar por un antídoto que es la defuroxamina, que es quelante del hierro. No es tan común de vérselo, pero puede pasar. Fase 2 y fase 1, que es el tiempo de posingesta, que es como administramos al paciente. Tenemos una fase 1, que es la gastrointestinal, después la fase 2, que es la lactancia. Es un periodo de falsa seguridad, entonces si vos le administraste, después de 24 horas vas a tomar un laboratorio, no te va a salir muy bien, entonces hay que tener cuidado. El fase 3, el shock y la acidosis, puede provocar un shock hipovolémico, con la pérdida de líquido sangrado de la acidosis metabólica grave. Y la fase 3, que es la toxicidad en el caso de una sobredosis del hierro, de la posingesta, es la insuficiencia hepática, la ictericia, la coagulopatía. Y la fase 5, ya es secuelas a largo plazo, por ejemplo, la obstrucción intestinal, la estenosis y la cirrosis. Hay que tener en cuenta no solo para una intoxicación, pero también para los usos crónicos de esas medicaciones. La defenoxamina es un agente quelante del hierro, en menor medida del aluminio. Entonces el mecanismo está todo ahí. Lo que hace es sacar quelar el hierro y que se hace más fácil para eliminar del cuerpo. El resultado de la unión forma un complejo hidrosoluble inactivo llamado ferrioxamina, y ese complejo no es tóxico y tiene un color rojo rosado característico y puede ser excretado fácilmente por riñones, como yo dije antes. Efecto terapéutico en la intoxicación aguda: reduce rápidamente la concentración del hierro sérico libre y previene el daño celular y la acidosis metabólica
que es lo que vimos antes en las fases que vimos antes de la intoxicación. O por ahí del uso crónico, que el paciente a veces lo usa y no se dosa, o a veces no se hace controles y sigue usando y por ahí tiene una intoxicación. Y también la sobrecarga crónica, que yo le dije ahora, que es la hemosiderosis, que es la más común, o la hemocromatosis, se usa para promover la excreción renal de hierro y reducir las reservas tissulares a largo plazo. Ahí está la farmacocinética, la absorción, distribución, metabolismo e eliminación. Nada, nada de muy diferente, pero lo que está en rojo es lo más importante, por ejemplo, la eliminación, la aparición de olor de color vino y rosado, es un signo clínico de la quelación, el uso del quelante del hierro para la intoxicación, y hay que tener en cuenta las insuficiencias renales. Bueno, ahora de las megaloblásticas, la causa es el déficit de la vitamina B12 y o del ácido fólico. La de la vitamina B12 vamos a tener como función principal, ¿no? La síntesis del ADN, y esa administración es oral o intramuscular. En general se usa más oral, y es más necesaria en la anemia perniciosa. Y el ácido fólico, el mecanismo, lo que se usa más para la maduración de los glóbulos rojos, y su administración es más oral. Principal función del ácido fólico es, lo que hace es convertirse en su forma activa, ¿no? Se ingiere como folato y se convierte en ácido tetrahidrofólico, que actúa como un cofactor para reacciones de transferencia de un carbono. Entonces, está ahí involucrado en la síntesis de ADN y ARN, y para sus bases nitrogenadas del ARN y ADN. Entonces, el efecto terapéutico es corregir esa eritropoyesis ineficaz, permitiendo la maduración celular y normalizando el volumen corporal médico. La maduración celular, entonces, es crucial para esa maduración y de los precursores, ¿no? de esos eritrocitos. Su deficiencia conduce a esa síntesis defectuosa del ADN, entonces, por esa falta, y lo que hace es un proceso ineficaz de la eritropoyesis, y entonces provoca una anemia megaloblástica. Son células más grandes y inmaduras. Van aumentando de tamaño, van creciendo, pero no están maduradas. El metabolismo del aminoácido participa en la conversión de la homocisteína a metionina, trabajando junto con la vitamina B12. Entonces, hacen parte de la estructuración de esas células. Por eso se da en general junto con la vitamina B12. Son agentes más estimulantes para la eritropoyesis, que sería en el caso la eritropoyetina. Se da más en pacientes que tienen, ahí lo había dicho antes, pero acá se dice otra vez, se puede ver otra vez, que es la indicación, por ejemplo, la anemia por insuficiencia renal. Un paciente que tiene insuficiencia renal, una falla renal, tiene que tomar la eritropoyetina. ¿Por qué? Estimula la médula ósea a producir los eritrocitos. Capaz que ese paciente no tiene una dificultad de producción en la médula ósea, pero sí tiene una insuficiencia renal que le perjudica esa producción, porque es un estimulante para la cascada de formación de los eritrocitos. Entonces, están asociadas a mielodisplasias, anemias por cáncer o quimioterapias que reducen la producción de la médula ósea por los efectos diversos que provoca la quimioterapia. Entonces, para que se haga, también tiene que tener adecuadas reservas de hierro, porque hace parte de su metabolismo de actuación el hierro. Entonces, tenés que, aparte de administrar la eritropoyetina, tenés que dar también hierro, si es el caso, ¿no? La epoetina tiene sus formas alfa y beta y otras más, pero son las más comunes, la alfa y beta. Es la recombinante de la hormona natural de la eritropoyetina. Entonces se clasifica un agente estimulador de eritropoyesis.
y se utiliza para tratar las anemias asociadas a la insuficiencia renal crónica, como quimioterapias y otras condiciones como los tumores que dijimos. Ahí está toda la farmacocinética, no tiene algo muy específico, es todo lo que dijimos antes, y el resultado terapéutico es el aumento de la producción de eritrocitos, lo que resulta en un incremento de la concentración de la hemoglobina y del hematocrito, corrigiendo la anemia. Entonces, si vos ves que el paciente tiene una falla renal, viene con la disminución de la eritroproyetina, le administras la EPO y el paciente empieza a mejorar el laboratorio del hematocrito con el hematocrito y la hemoglobina, te das cuenta que corregiste una anemia por una insuficiencia renal. Bueno, la vía de administración puede ser intravenosa o subcutánea. Se hace concentraciones máximas, ¿no? Por ejemplo, si es vía intravenosa o subcutánea, son más fáciles de alcanzar la vida media y su acción. Bueno, la vida media es intravenosa o subcutánea, es más corta, pero es donde hace su concentración máxima de 24 horas y la vida media es de 4 a 12 horas. Entonces se administra a cada 12 horas o una vez por día. La eliminación es renal, entonces hay que tener cuidado los pacientes que están, obviamente con la falla renal, porque no se va a eliminar rápido, pero ya está corrigiendo, es como que redundante, ya está corrigiendo una falla renal, obviamente ya está corrigiendo, perdón, una anemia por falla renal, entonces obviamente ya estás tratando esa falla renal. Ahora por las anemias crónicas o inflamatorias, el tratamiento primario es tratar la enfermedad que la descompensa. Por ejemplo, las insuficiencias renal crónicas, los suplementos de hierro, si hay deficiencia y lo que existe, como dije antes. Esas anemias son difíciles de tratarlas porque tienen una causa de base que la está descompensando. Entonces, por ahí vos tenés que primero tratar la causa de base y después, como con un coadyuvante, tratar esa anemia. Las anemias hemolíticas determinan la destrucción de ese eritrocito por la falta o la dificultad del vaso de hacerlo. Las anemias autoinmunes o inmunosupresores, por ejemplo, lo que más comunes son los corticoides o corticosteroides, ¿no? Como vimos antes, la prednisona. Por eso que cuando se administra corticoides, se hace en la administración como corresponde para lo que vos quieras, y después se va reduciendo la dosis más o menos en 3-4 días a la mitad para que no provoque uno de esos efectos diversos que sería esas anemias por inmunosupresión. Las anemias hemolíticas inducidas por fármacos, entonces tenés que suspender ese medicamento, por ejemplo los AINES provocan eso y algunos antibióticos después lo van a ver. Entonces hay que suspender el fármaco y ya corregís. Otras también, por ejemplo, por transfusiones, la indicación es una anemia como una aguda, se hace la transfusión para la corrección, y los fármacos para la anemia falciforme, que sería el déficit de la hemoglobina fetal, y es la hidroxiurea. Son más para los chiquitos. Si hay alto recambio celular, también se usa el ácido fólico. Las conclusiones: el manejo farmacológico de la anemia es específico a la etiología. Entonces, por eso yo les dije qué causa, por qué está provocando esa anemia, si es un sangrado, si es un tumor, si es una falla renal. Entonces, primero la causa, o una infección, o un fármaco. Tenemos la causa y después tratamos la anemia, o eso se va con la enfermedad principal. Los agentes estimuladores de eritropoyetes revolucionaron el manejo de la anemia de insuficiencia renal crónica, que antes no se podía, pero ahora se puede tratar juntamente y es un logro porque estás tratando dos enfermedades muy, muy caras con sus clínicas a la vez. Bueno, chicos, terminamos dentro del tiempo. Si tienen alguna duda, después pregúntenme, pero es muy fácil de anemias, de trabajar, de tratarlas, de diagnosticar, ¿viste? Son muy claras
Y no solo para fármaco, pero téngalo para la vida, porque ustedes todos los días van a ver un trastorno de ese con algún paciente o con varios pacientes en sus vidas como médicos. ¿Viste? Acá yo en el hospital lo veo casi todos los días y el manejo acá nosotros, eso para la vida es principalmente la causa principal que la está desencadenando esa anemia y hay después las correcciones de la anemia. No te digo que sería un tratamiento secundario, pero sí junto con la causa principal. Porque si vos empezás a tratar la anemia y no tratas la causa principal de la desencadenante de esa anemia, por lo menos descubrir o diagnosticar esa causa, no, por ahí no la corregís nunca, ¿entendés? Le das lo que le falta, pero no mejora porque vos no estás corrigiendo la causa principal, que es alguna enfermedad o infecciones que tiene el paciente y que provoca esa anemia. Entonces le dejo el mensaje. Ahora por WhatsApp le voy a pasar los casos clínicos y el apunte de anemias y ya estamos.